El sonido del teléfono de mi hijo cortó la paz de la tarde como un cuchillo afilado. Yo estaba en mi jardín, podando mis rosales, sintiendo la tierra húmeda en mis manos y el sol tibio sobre mis hombros. Un pequeño ritual que me conectaba con mi difunto esposo, Esteban, quien las había plantado para mí. La voz que llegó desde la sala no era la de mi hijo, sino la de mi nuera, Gabriela. Su tono, incluso a la distancia, era agudo, metálico, despojado de cualquier calidez. «Esteban, no puede ser. Tu mamá cambió la clave de la tarjeta». Estoy en medio de la tienda y quedé como una estúpida. Cada palabra era un latigazo, y aunque no eran para mí, sentí cómo me golpeaban directamente en el alma, haciendo que las tijeras de podar temblaran en mi mano. El perfume de las rosas, que segundos antes era mi consuelo, de repente se sintió sofocante, como si las flores mismas se avergonzaran de la escena. Me quedé inmóvil, oculta por el follaje de mi propio jardín, convertida en una espía en mi propia casa. La voz de Gabriela continuó, una cascada de furia y desprecio que atravesaba las paredes. ¿Qué se cree esa vieja? Justo ahora que iba a comprarle el vestido a Isabela para la fiesta. ¿Y los zapatos que hacían juego? Todo arruinado. La humillación pública que ella sentía en esa tienda de lujo no era nada comparada con la humillación privada que yo sentía en ese momento, escuchando cómo mi generosidad era tratada no como un regalo, sino como una obligación incumplida. Para ella, yo no era una persona, una madre, la abuela de su hija. Era simplemente un recurso, un cajero automático que de repente había dejado de funcionar. Y su frustración no era por la falta de afecto, sino por la interrupción de un servicio que consideraba suyo por derecho. Su diatriba no se detuvo ahí, se adentró en un terreno aún más cruel, detallando todos sus planes frustrados. Hablaba de una reserva en un restaurante caro, de un fin de semana en un spa que tanto se merecía por el estrés de organizar la fiesta de mi nieta. Mencionaba cifras que a mí me tomaba meses ahorrar de mi modesta pensión, gastadas en caprichos que yo jamás me permitiría. La escuchaba quejarse amargamente con mi hijo, su voz cargada de un veneno que yo nunca había querido ver, describiéndome como una anciana egoísta y controladora. ¿Acaso no entiende que su único propósito es ayudarnos? Para eso está el dinero que le dejó tu padre, para que lo usemos nosotros, su familia. La distorsión de la realidad era tan monstruosa que por un instante sentí que el aire me faltaba, como si sus palabras estuvieran consumiendo todo el oxígeno a mi alrededor. Lo que más me dolió no fue solo el insulto, sino la forma en que minimizaba mi existencia. En su narrativa, yo era un mero apéndice de sus vidas, una cuenta bancaria con arrugas. El desprecio en su voz cuando decía «tu mamá» revelaba años de resentimiento y conveniencia, disfrazados de afecto familiar. Escuché a mi hijo, Esteban, al otro lado de la línea. Sus respuestas eran murmullos débiles, intentos patéticos de calmarla. «Cálmate, Gabriela. Ya veré qué pasó. Seguro fue un error del banco». Ni una sola vez la corrigió. Ni una sola vez me defendió. El silencio de mi hijo fue una segunda traición, quizás más profunda y dolorosa que la furia de su esposa, porque de ella ya no esperaba nada, pero de él esperaba el amor y la lealtad que le había entregado durante toda mi vida. La llamada terminó, y la casa volvió a sumirse en el silencio, pero ya no era un silencio pacífico. Era un vacío denso, pesado, lleno de palabras no dichas y verdades reveladas. Miré mis manos, las venas marcadas, la piel manchada por el sol y la edad. Manos que habían amasado pan en la madrugada en nuestra pequeña cafetería, que habían cambiado sus pañales, que habían aplaudido cada uno de sus logros. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí fragilidad en ellas, sino una rabia fría y tranquila que comenzó a nacer desde lo más profundo de mi ser. Esa rabia era una semilla, una brasa que creí extinta, pero que el desprecio de Gabriela había vuelto a encender. Sentí cómo el dolor se transformaba en una claridad helada, una lucidez brutal. Habían confundido mi bondad con debilidad, mi generosidad con estupidez. Creían que mi amor era incondicional, una fuente inagotable de la que podían beber hasta secarla, sin dar nada a cambio. Pero el amor, mi amor, aunque profundo, no era ciego.
Y ciertamente no era estúpido. El dolor de esa tarde me estaba rompiendo. Pero yo sabía que de las grietas nacería una mujer que ni ellos, ni siquiera yo misma, conocíamos del todo. Una mujer que había olvidado su propio valor, pero que estaba a punto de recordarlo de la manera más contundente posible. La humillación de hoy sería la fuerza de mi mañana, y ellos no tenían la menor idea de la tormenta que acababan de desatar con su arrogancia. Durante años había cedido, había guardado silencio, había justificado sus actitudes para mantener una ilusión de familia unida. Había permitido que pisotearan mi dignidad poco a poco, creyendo que el amor significaba sacrificio sin límites. Pero esa llamada fue como un relámpago que ilumina un paisaje oscuro, mostrándome el abismo al que me había asomado por ellos. Vi con total claridad el camino que me habían trazado. Una vejez solitaria, vaciada de recursos y de respeto, útil solo mientras pudiera proveer. Y en ese instante, una decisión inquebrantable se forjó en mi corazón. No por venganza, sino por justicia. Por la memoria de mi esposo. Por el respeto a mi propia vida. El juego había cambiado. Ellos no lo sabían, pero mi amado Esteban, mi esposo, siempre había sido un hombre previsor. Desconfiaba de la ambición que veía en los ojos de Gabriela desde el primer día. Y antes de morir, se había asegurado de dejarme protegida. No solo con su amor, que me acompañaba siempre, sino con algo mucho más tangible. Un secreto guardado bajo llave. Una última carta de amor y estrategia que yo había mantenido oculta, esperando no tener que usarla jamás. Pero ese día, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de colores tristes, supe que el momento había llegado. Gabriela creía que había ganado una batalla al exponer mi tacañería, pero lo que realmente había hecho era entregarme las armas para ganar la guerra. Permítanme presentarme, aunque siento que, después de escuchar esa llamada, ya conocen la parte más vulnerable de mí. Mi nombre es Beatriz Mendoza. Tengo 69 años y soy viuda. Vivo en la misma casa de barrio en la que crié a mi hijo. Una casa con un pequeño jardín delantero lleno de rosales y un patio trasero donde aún cuelgo la ropa al sol. Cada grieta en estas paredes cuenta una historia. Cada baldosa gastada conoce el peso de mis pasos a lo largo de casi 5 décadas. Desde que mi Esteban se fue, hace ya 8 largos años, estas habitaciones se han vuelto demasiado grandes, demasiado silenciosas. La pensión que me dejó y los ahorros de toda una vida de trabajo son mi sustento, un colchón de seguridad que yo, en mi ciega necesidad de afecto, estaba permitiendo que otros desinflaran sin piedad. Mi vida transcurre aquí, entre mis plantas, mis recuerdos y el eco de una familia que parece existir solo cuando necesita algo. Mi Esteban, mi esposo, no solo era el amor de mi vida, era mi ancla, mi socio, mi complemento. Tenía una risa que podía llenar la casa entera y una sabiduría práctica que siempre me guiaba. Cuando se fue, se llevó consigo la música del hogar. Juntos levantamos una pequeña cafetería, el Rincón de Esteban, y la convertimos en el corazón del barrio. Él atendía a los clientes con su carisma inagotable y yo me encargaba de la cocina y la administración con mano firme. Éramos un equipo. Su ausencia, después de 45 años de matrimonio, ha sido un invierno constante en mi alma. Intento llenar los días con pequeñas rutinas para no perderme en la tristeza, pero hay noches en las que el silencio es tan abrumador que abrazo su almohada, buscando un rastro de su aroma que el tiempo ya se ha llevado casi por completo. Mi rutina es sencilla, quizás para algunos aburrida, pero para mí era un salvavidas. Me levanto con el primer rayo de sol, preparo mi café cargado, como a mí me gusta, y salgo al jardín. Cuidar de mis rosales es mi forma de conversar con Esteban. Luego, limpio la casa, escucho la radio, y por las tardes me siento a ver esas novelas antiguas, con sus dramas predecibles y sus finales felices, algo que parecía tan lejano a mi propia realidad. Siempre lo hacía con el teléfono cerca, esperando una llamada de mi hijo, un ¿cómo estás, mamá? Una visita sorpresa que casi nunca llegaba. Mi vida se había convertido en una larga espera, en un anhelo constante por las migajas de atención de la familia
a la que le había entregado mi juventud y mis fuerzas, sin darme cuenta de que me estaba consumiendo en el proceso. Siempre he creído que el amor se demuestra con hechos, no con palabras. Por eso cocinaba sus platos favoritos. Por eso les daba dinero para que no les faltara nada. Por eso cancelaba mis propios planes si me necesitaban. Mi generosidad era mi lenguaje. Pero con el tiempo, y especialmente desde la muerte de Esteban, esa cualidad se convirtió en mi mayor debilidad. Empecé a usar el dinero no solo para ayudar, sino para comprar su presencia, para asegurar mi lugar en sus vidas. Cada cheque que firmaba, cada cuenta que pagaba, era un intento desesperado de decir: no me olviden, sigo aquí, los necesito. Y ellos, especialmente Gabriela, aprendieron a hablar ese lenguaje a la perfección, traduciendo mis necesidades emocionales en sus deseos materiales, en una transacción cruel de la que yo era la única que no conocía todas las cláusulas del contrato. Mi mayor miedo, si he de ser completamente sincera con ustedes, siempre ha sido la soledad. Me aterra la idea de envejecer y morir en esta casa vacía, sin nadie que sostenga mi mano. Este pánico es la raíz de todas mis malas decisiones. Por miedo a ser una carga, me convertí en un recurso. Por miedo al silencio, compré sus voces, aunque fueran para pedirme algo. Cedí a cada capricho, a cada demanda disfrazada de emergencia, porque la alternativa, un teléfono que nunca suena, una puerta que nunca se abre, me parecía un destino mucho peor. Me convencí a mí misma de que esto era lo que hacen las madres, que el sacrificio es la máxima expresión del amor. Pero ese día, escuchando a Gabriela, entendí que no era sacrificio, era sumisión, y el amor no puede florecer en una tierra donde no existe el respeto. Sin embargo, debajo de esta capa de abuela complaciente, siempre ha existido otra mujer. La Beatriz que negociaba con proveedores en la cafetería, la que llevaba las cuentas con una precisión milimétrica y no permitía que nadie se aprovechara de nuestro trabajo. La mujer que enfrentó una inundación que casi nos arruina y trabajó día y noche para volver a poner el negocio en pie. Mi Esteban siempre me decía: Beatriz, tienes la dulzura de tus pasteles, pero el temple del acero. Esa fuerza se quedó dormida, adormecida por el luto y la soledad, enterrada bajo capas de concesiones y silencio. Pero no había desaparecido. Estaba ahí, esperando una chispa para volver a arder, y la voz despectiva de mi nuera fue, irónicamente, el fósforo que encendió la llama. Físicamente soy el retrato de mi historia. Mi cabello es casi completamente blanco, recogido siempre en un moño sencillo, visto con ropas cómodas, prácticas, que me permitan trabajar en el jardín o en la cocina, sin preocuparme por mancharlas. Mis manos son mi mapa vital. No son las manos suaves de una dama que nunca ha trabajado. Están manchadas por la tierra, con nudillos gruesos y pequeñas cicatrices de quemaduras de los hornos de la cafetería. Son manos que han creado, que han servido, que han sostenido. Mis ojos, enmarcados por arrugas, a menudo reflejan una melancolía profunda. Pero quienes me conocen de verdad, como mi vieja vecina Carmen, dicen que a veces, cuando hablo de mi Esteban o de algún recuerdo feliz, todavía brilla en ellos una luz traviesa, un destello de la joven soñadora que fui. Mi relación con el mundo exterior se ha encogido con los años. Tengo a Carmen, mi vecina de toda la vida, con quien intercambio recetas y quejas sobre el clima por encima de la cerca que separa nuestros jardines. Pero ni siquiera a ella le he contado la profundidad de mi tristeza o la magnitud del abuso financiero de mi hijo y mi nuera. Hay una especie de vergüenza en admitir que la familia que criaste con tanto amor te trata como a una extraña con billetera. Así que sonrío, asiento, hablo de mis rosas y del capítulo de anoche de la novela. Me he vuelto una experta en el arte de la apariencia, mostrando una serenidad que no siento, protegiendo la imagen de una familia perfecta que solo existe en mi imaginación y en las viejas fotografías que adornan la sala. Antes de esa fatídica tarde, mi identidad estaba completamente fusionada con mi rol de madre y abuela. Yo era la mamá de Esteban, la abuela de Isabela. Mi propio nombre, Beatriz, parecía solo un formalismo. Mi propósito, mi valor,
Lo medía en función de cuánto me necesitaban, de cuán útil era para ellos. Si mi nieta sonreía con un juguete que yo le había comprado, sentía que había cumplido mi misión. Si mi hijo me llamaba para pedirme ayuda con una factura, me sentía importante. Vivía a través de ellos, buscando en su felicidad un reflejo de la mía. No me daba cuenta de que al hacerlo, me había borrado a mí misma de la ecuación, convirtiéndome en un personaje secundario en la historia de mi propia vida. Pero esa llamada lo cambió todo. Fue como si me hubieran arrojado un balde de agua helada en pleno sueño. La mujer que escuchó esas palabras crueles ya no es la misma que ahora les habla. Esa humillación no me destruyó, me despertó, me obligó a mirarme al espejo y a preguntarme dónde había quedado Beatriz Mendoza, la mujer fuerte, la socia, la soñadora. Y mientras el sol se ponía aquel día, tiñendo de naranja las paredes de mi sala silenciosa, juré que la encontraría, juré que recuperaría mi nombre, mi dignidad y el control de mi vida. La abuela sumisa y complaciente había empezado a morir esa tarde, y en su lugar, sin que nadie lo sospechara, estaba naciendo una estratega. ¿Alguna vez han sentido que lo dieron todo por su familia y no los valoraron como merecían? A mí se me rompe el corazón solo de pensarlo. Cuéntenme su historia en los comentarios. Quizás así, compartiendo nuestro dolor, nos sintamos un poco menos solos en esto. Está mi único hijo, Esteban, a quien nombré en honor a su padre, con la esperanza de que heredara su fortaleza y su bondad. Y luego está mi nieta, Isabela, una niña de 7 años con los ojos curiosos de su abuelo y una sonrisa que, hasta hace poco, era capaz de desarmarme por completo. Ella es la luz de mi vida, el motivo por el cual soporté tanto en silencio. Pero esa luz está siendo moldeada por su madre, mi nuera, Gabriela. Ella es el centro oscuro de esta galaxia familiar, una mujer cuya ambición es un agujero negro que amenaza con consumirlo todo, incluyendo el amor inocente de mi nieta y la decencia de mi propio hijo. Ellos son mi mundo, pero me he dado cuenta de que un mundo puede ser a la vez tu cielo y tu infierno. Mi hijo Esteban es un buen hombre en el fondo, o al menos eso me repito para consolarme. Es arquitecto, inteligente y trabajador, pero carece de la columna vertebral que su padre tenía. Su principal defecto es una aversión patológica al conflicto. Hará cualquier cosa para evitar una discusión, especialmente con Gabriela. Se ha convertido en un experto en el arte de la pacificación, cediendo terreno constantemente para mantener una paz frágil y artificial en su hogar. Es cómplice no por maldad, sino por cobardía. Sabe que lo que Gabriela hace está mal. Lo veo en su mirada esquiva, en cómo evita mis ojos cuando vienen a pedirme dinero. Él me ama, lo sé, pero su amor es pasivo, un sentimiento que no se traduce en protección. Permite el abuso porque enfrentarse a su esposa le exigiría un coraje que simplemente no posee. Gabriela, por otro lado, es todo lo contrario a mi hijo. Es una fuerza de la naturaleza, pero una fuerza destructiva. Es ambiciosa, calculadora y está profundamente obsesionada con las apariencias y el estatus social. Creció en una familia modesta y parece pasar cada día de su vida tratando de borrar sus orígenes, construyendo un castillo de lujos sobre cimientos de deudas y apariencias. Ve mi vida de ahorros y sacrificios no como un ejemplo a seguir, sino como un recurso a explotar. Para ella, mi dinero es un atajo hacia la vida que cree merecer. Una vida de portadas de revista que no está dispuesta a ganar con su propio esfuerzo. Su materialismo es una sed insaciable. Cada compra, cada viaje, cada objeto de marca es solo una gota de agua que nunca logra apagar el fuego de su inseguridad. Sus motivaciones van más allá del simple amor por el lujo. Lo que Gabriela busca es control. Al depender financieramente de mí, sentía que tenía un poder sobre mí, que podía dictar los términos de nuestra relación. Creo que, en el fondo, me desprecia. Desprecia mi sencillez, mi falta de interés en su mundo de marcas y eventos sociales. Mi existencia tranquila y digna es un espejo que le devuelve una imagen de sí misma que no le gusta, la de una mujer superficial y dependiente. Por eso necesita humillarme, minimizarme,
Cada vez que usaba mi tarjeta de crédito para algo frívolo, no solo estaba comprando un objeto, estaba reafirmando su supuesto poder sobre la vieja anticuada que pagaba sus cuentas. Era su forma de decirse a sí misma que ella era superior, que mi vida de trabajo no valía nada comparada con su vida de ocio. Cuando Esteban me la presentó hace más de 10 años, vi lo que mi hijo vio: una mujer hermosa, vibrante y llena de encanto. Fue increíblemente amable conmigo al principio. Me llamaba Mamá Beatriz, elogiaba mi comida, escuchaba mis historias sobre la cafetería con una sonrisa atenta. Yo estaba tan feliz de ver a mi hijo enamorado, tan ansiosa por tener una hija en la familia, que abrí mi corazón y mi hogar sin reservas. Le enseñé mis recetas, le regalé una joya de mi madre. La traté como si fuera de mi propia sangre. Quería desesperadamente que nuestra relación funcionara, que fuéramos una familia unida como la que yo había tenido con mis padres. Ciega de esperanza, confundí su estudiada actuación con afecto genuino y le di la bienvenida al corazón de nuestra familia. La transformación fue gradual, una erosión lenta de la cordialidad inicial. Los problemas comenzaron después del nacimiento de Isabela. Al principio eran peticiones pequeñas y razonables. ¿Nos ayudas con los pañales este mes, Beatriz? Estamos un poco ajustados. ¿Podrías cuidar a la niña el fin de semana para que podamos descansar? Yo accedía encantada, feliz de sentirme útil y necesaria. Luego las peticiones crecieron. Necesitamos un coche más grande y seguro para la niña. Y yo aporté para la entrada. El apartamento se nos queda pequeño. Y ayudé con el depósito para uno más grande, en un barrio mejor. Cada ayuda era justificada con el bienestar de mi nieta, un argumento contra el cual yo no tenía defensa. No me di cuenta de que estaba construyendo un precedente peligroso, enseñándoles que mis recursos eran una extensión de los suyos. Con los años, las peticiones se despojaron de su cortesía y se convirtieron en exigencias apenas veladas. Ya no se trataba de necesidades, sino de caprichos caros: vacaciones en el Caribe, ropa de diseñador para Gabriela, la cuota de un club de campo exclusivo. Si yo dudaba o sugería que debían tener más cuidado con sus gastos, me encontraba con un muro de hielo. Gabriela dejaba de hablarme por semanas, me prohibía ver a Isabela usando excusas baratas, y mi hijo me llamaba con voz suplicante, pidiéndome que hiciera las paces con ella, lo que siempre significaba ceder y darles el dinero. Fui acorralada por la manipulación emocional, forzada a elegir entre mi bienestar financiero y el afecto de mi única familia, y casi siempre, con el corazón roto, elegí a lo segundo. Así, nuestra relación se convirtió en una transacción fría, enmascarada bajo la apariencia de amor familiar. Las visitas se sentían como inspecciones, donde Gabriela evaluaba qué más podría sacar de mí, mientras Esteban miraba al suelo, avergonzado pero silencioso. Yo sentía que caminaba sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra para no ofenderlos y provocar otro período de exilio. La alegría de ser abuela se vio empañada por la constante presión y la sensación de ser utilizada. Por eso, la llamada que escuché en el jardín no fue una sorpresa total. Fue simplemente la primera vez que decían en voz alta lo que sus acciones llevaban años gritando: que para ellos yo no era una madre, sino un banco. Y ese día, el banco, finalmente, decidió cerrar sus puertas. Para que entiendan la profundidad de mi herida, deben entender el origen del dinero que Gabriela gasta con tanta ligereza. No nació de la nada, no cayó del cielo. Cada céntimo está impregnado del sudor de mi esposo y mío, del aroma a café recién hecho y a pan horneado a las 4 de la madrugada. Nació en las paredes de El Rincón de Esteban, nuestra pequeña cafetería de barrio. Era un lugar modesto, con solo 6 mesas y un mostrador de madera, que mi Esteban lijaba y barnizaba cada año. Pero para nosotros era nuestro reino, un reino construido con el sacrificio de nuestros fines de semana, de nuestras vacaciones, de nuestras horas de sueño. Durante más de 30 años, ese pequeño local fue el centro de nuestro universo, el altar en el que ofrecimos nuestra juventud para forjar un futuro para nuestro hijo. Nuestra vida era una rutina de trabajo incesante, un ciclo que comenzaba mucho antes de que la ciudad despertara. A las 3:30 de la mañana,
La alarma sonaba, y mientras el resto del barrio dormía, nosotros ya estábamos en la cocina. Recuerdo el frío del suelo en mis pies, el calor del horno al encenderse y el esfuerzo físico de amasar kilos de harina hasta que mis brazos dolían. Esteban se encargaba del café, moliendo los granos cuyo aroma se convertía en el perfume oficial del vecindario. Veíamos el amanecer a través de la ventana de la cocina, no como un espectáculo poético, sino como la señal de que la jornada de verdad estaba a punto de empezar. No había días festivos, no había licencias por enfermedad. El negocio dependía de nuestras manos y nunca le fallamos. Renunciamos a mucho, a casi todo lo que la gente considera una vida normal. Mientras nuestros amigos y familiares se iban de vacaciones a la playa, nosotros nos quedábamos cubriendo el turno de la tarde. Mientras celebraban cumpleaños y aniversarios con fiestas, nosotros lo hacíamos con una cena rápida y agotada al final del día. A menudo en la misma cocina del local. No me quejo, no lo vean así. Cada sacrificio fue una elección consciente, una inversión en el único proyecto que nos importaba más que nuestro propio descanso, el futuro de nuestro hijo Esteban. Cada peso que ahorrábamos, cada lujo que nos negábamos, era un ladrillo más en el edificio de sus oportunidades, una promesa silenciosa de que él tendría la vida que nosotros no pudimos tener. Mi papel en la cafetería iba mucho más allá de la repostería. Mientras Esteban era el rostro amable, el alma del local que saludaba a cada cliente por su nombre, yo era el motor silencioso que mantenía todo en funcionamiento. Llevaba la contabilidad en un viejo cuaderno de tapas duras, negociaba con los proveedores para conseguir los mejores precios, controlaba el inventario para que nunca faltara nada y planificaba los menús. Aprendí a ser administradora, contadora y estratega por necesidad. Fui yo quien insistió en empezar un fondo de ahorro para imprevistos, el mismo que nos salvó durante una crisis económica. Esa disciplina, esa capacidad de ver más allá del día a día, era mi contribución silenciosa, una fortaleza que Gabriela nunca se molestó en conocer o reconocer en mí. Mi esposo era mi compañero perfecto en esta danza de trabajo. Su energía parecía inagotable. Lo mismo preparaba un café con una destreza artística que se metía debajo del mostrador para arreglar una tubería rota. Tenía una paciencia infinita con los clientes y un optimismo a prueba de balas que me contagiaba en los días más difíciles. «Vamos, Bea», me decía con una sonrisa cansada pero sincera. Un esfuerzo más por nuestro muchacho. Él era el corazón y yo era el cerebro de nuestro pequeño imperio de pan y café. Nos sosteníamos mutuamente, compartiendo no solo las cargas, sino también los pequeños triunfos. Un día de ventas récord, el agradecimiento de un cliente, la mirada de orgullo de nuestro hijo cuando nos visitaba después de la escuela. El objetivo final de todo este esfuerzo, monumental, era uno solo: la educación de Esteban. Queríamos que fuera a la universidad, que se convirtiera en un profesional, que tuviera un título que le abriera puertas que para nosotros siempre estuvieron cerradas. Recuerdo las noches en que, después de cerrar, nos sentábamos a la mesa de la cocina, contando las ganancias del día y separando religiosamente una parte para la cuenta de la universidad. Ver crecer ese fondo de ahorros nos daba más satisfacción que cualquier capricho personal. Era la materialización de nuestro sueño. Su carrera de arquitectura fue pagada con miles de tazas de café, con miles de pasteles vendidos, con el eco de nuestras risas agotadas en la madrugada. El día de su graduación fue, sin duda, el más feliz de nuestras vidas. Verlo allí, con su toga y su birrete, sosteniendo ese diploma, hizo que cada noche sin dormir, cada músculo adolorido, cada renuncia, valiera la pena. Lloramos de orgullo, mi Esteban y yo, abrazados en medio de la multitud. Sentimos que habíamos cumplido nuestra misión en la vida. Le habíamos dado la mejor herramienta posible para construir su propio futuro. Estábamos convencidos de que, al haber sido testigo de nuestro esfuerzo, él habría aprendido el valor del trabajo duro, la importancia del ahorro y, sobre todo, la gratitud. Qué equivocados estábamos. Le dimos el título, pero se nos olvidó enseñarle la lección más importante. Ahora veo el abismo que separa nuestras vidas.
La nuestra fue una vida de construcción lenta, de austeridad y de satisfacción en las cosas simples. La de mi hijo y su esposa es una vida de consumo inmediato, de gratificación instantánea, financiada con crédito y con mi pensión. Ellos valoran la fachada, la marca, la foto en redes sociales. Nosotros valorábamos la solidez, la calidad, la tranquilidad de no deberle nada a nadie, el dinero que para nosotros representaba seguridad, noches en vela y manos agrietadas, para ellos representa un bolso nuevo, una cena en un lugar de moda, un lujo efímero que se desvanece tan rápido como se adquiere. Viven en una casa que yo ayudé a pagar, pero parecen haber olvidado los cimientos sobre los que se construyó. El contraste entre lo que di y lo que he recibido es una herida que no deja de sangrar. Recuerdo el día que les di el dinero para la entrada de su coche. Gabriela me dio un beso rápido en la mejilla y un «gracias, suegra», distraído, mientras ya estaba mirando catálogos de tapicería de cuero en su teléfono. Cuando nació Isabela y pagué la remodelación de su cuarto, su agradecimiento se perdió entre la emoción por los muebles nuevos. Nunca ha habido una conversación sincera. Un «mamá, sabemos lo mucho que te costó esto y te lo agradecemos desde el fondo de nuestro corazón». El agradecimiento siempre fue un trámite, una formalidad antes de pasar a la siguiente petición. Y yo, por mi miedo a la soledad, acepté esas migajas como si fueran un banquete. Hoy, la cafetería ya no existe. La vendimos poco después de que Esteban falleciera. Yo no tenía las fuerzas para seguir adelante sola, pero el fruto de ese trabajo, el dinero que obtuvimos de la venta y los ahorros de toda una vida, es lo que ahora alimenta la codicia de Gabriela. Ella ve un fondo de inversión, una cuenta bancaria. Yo veo la risa de mi esposo, el olor a pan, las manos de ambos cubiertas de harina. Veo el precio que pagamos por el bienestar de nuestro hijo y me doy cuenta de que, irónicamente, al querer darle todo para que no sufriera lo que nosotros sufrimos, le fallamos, le evitamos las dificultades, sí, pero también le robamos la oportunidad de aprender el verdadero valor de las cosas. Lo que mi hijo y mi nuera ignoran por completo es que el hombre con el que compartí mi vida, mi Esteban, no solo era un trabajador incansable, sino también un hombre de una prudencia y una perspicacia extraordinarias. Él vio a través de Gabriela desde el primer día. Nunca lo dijo abiertamente, no de una manera que pudiera causar un conflicto con nuestro hijo, pero yo lo sentía en su silencio. Lo veía en la forma en que sus ojos la seguían cuando ella hablaba de sus ambiciosos planes, en la manera casi imperceptible en que su sonrisa se tensaba cuando ella hacía alguna petición que bordeaba la exigencia. Él la observaba como un jardinero experimentado observa una enredadera bonita pero invasiva, sabiendo que, si no se controla, puede terminar ahogando a las plantas más fuertes y valiosas del jardín. Su amor por nuestro hijo era inmenso, pero no le cegaba ante la realidad del carácter de la mujer que había elegido. Recuerdo una noche, poco después de que se casaran. Estábamos sentados en el porche, cansados después de un largo día en la cafetería. Él tomó mi mano y mirando las estrellas me dijo con una voz suave pero cargada de preocupación: «Bea, nuestro muchacho tiene un corazón de oro, pero no está hecho para las tormentas. Y Gabriela, esa muchacha tiene un hambre que me asusta. Un hambre de cosas que el dinero puede comprar, pero que el alma no puede pagar». Esas palabras se quedaron grabadas en mi memoria. No era una crítica malintencionada, sino una evaluación lúcida y protectora de un padre que temía por el futuro de su hijo, y sobre todo, por el mío. Temía que un día, cuando él ya no estuviera, yo quedara a la merced de esa ambición desmedida, protegida solo por un amor filial que él sabía que podía ser doblegado. Pocos años antes de su enfermedad final, Esteban tomó una decisión que en su momento no comprendí del todo. Teníamos un pequeño terreno comercial en las afueras de la ciudad, una inversión que habíamos hecho décadas atrás, pensando en nuestra vejez. Un día llegó a casa y me dijo que lo había vendido. Su explicación fue lógica y simple. El mantenimiento era costoso y el dinero estaría más seguro y accesible en una cuenta de ahorros. Me pareció razonable y no hice más preguntas. Confiaba ciegamente en su juicio.
Lo que no me dijo fue que esa era solo una parte de la verdad. Estaba moviendo las piezas en un tablero de ajedrez que solo él podía ver, preparándose para una partida que sabía que yo, eventualmente, tendría que jugar sola. En el fondo de mi armario, detrás de las cajas con ropa de invierno, descansa una vieja caja fuerte de metal. No es grande, pero es pesada y sólida como el carácter de mi esposo. El día que me la entregó, junto con una pequeña llave que ahora cuelgo de una cadena en mi cuello, me hizo hacerle una promesa. «Beatriz», me dijo con una seriedad que me heló la sangre, «aquí dentro están nuestros papeles más importantes. No la abras, no a menos que llegue un día en el que te sientas completamente sola y desamparada. Solo entonces, prométeme que la abrirás». Yo se lo prometí, sin entender la magnitud de su petición. Pensaba que contenía las escrituras de la casa, viejos documentos, recuerdos. La caja se convirtió en un testamento silencioso de su amor, un último recurso que yo esperaba no tener que utilizar nunca. La verdad, la que Gabriela y Esteban desconocen, es que el dinero de la venta de aquel terreno nunca entró en nuestra cuenta conjunta. Mi astuto y previsor esposo tomó cada céntimo de esa venta y lo depositó en una cuenta de inversión a muy largo plazo. Una cuenta secreta que está única y exclusivamente a mi nombre. Fue su última gran jugada como protector de nuestra familia. Creó para mí un escudo financiero, una fortaleza económica inexpugnable, sabiendo que el carácter de Gabriela y la debilidad de nuestro hijo podrían, algún día, convertirse en una amenaza para mi tranquilidad. No me lo contó todo para no preocuparme, para permitirme vivir en paz, pero me dejó las herramientas para defenderme, confiando en que yo sabría cuándo y cómo usarlas. Dentro de esa caja fuerte, junto a los documentos de la cuenta de inversión, sé que hay algo más. Una carta. Su última carta para mí. Me lo dijo el día que me hizo prometer que no la abriría. Cuando llegue el momento, si es que llega, esta carta te guiará. Te dirá qué hacer y en quién confiar. Mencionó el nombre de un viejo amigo suyo de la juventud, el señor Morales, un abogado de reputación intachable en la ciudad. Búscalo, Beatriz. Él te ayudará. Durante 8 años, esa caja ha permanecido cerrada. Esa carta, sin leer. Pero después de escuchar la voz de Gabriela destilando veneno a través del teléfono, siento el peso de la llave en mi pecho. La promesa que le hice a mi esposo resuena en mi mente. Y entiendo que el día que él tanto temía, finalmente, ha llegado. La calma después de mi decisión fue breve. Apenas un respiro antes de la tormenta. A la mañana siguiente, mi hijo Esteban me llamó. Su voz no era la de un hombre avergonzado por el comportamiento de su esposa, sino la de un embajador enviado a negociar una rendición. «Mamá, por favor, sé razonable», empezó, con ese tono suave y suplicante que siempre usaba para manipularme. «Gabriela está destrozada. Se sintió muy humillada en la tienda. Fue solo un mal día, un malentendido. ¿Podrías llamar al banco y reactivar la tarjeta? Solo para mantener la paz, mamá. Por la familia». Cada palabra era una pequeña daga. Su prioridad no era mi dignidad herida, sino la comodidad de su hogar, la paz que se compraba a costa de mi autorrespeto. Quería que yo borrara la humillación, que pretendiera que no había pasado nada. Tomé aire, sintiendo el peso de todos los años que había cedido a esa misma petición, a esa misma chantaje emocional. Pero esta vez, algo en mi interior se había solidificado. La mujer temblorosa del jardín había sido reemplazada por una muralla. «No, Esteban». Mi voz sonó más firme de lo que yo misma esperaba, desprovista de ira, pero llena de una finalidad inquebrantable. «Esa tarjeta de crédito está cancelada de forma permanente. No fue un malentendido. A partir de este momento, Gabriela y tú deberán vivir con el dinero que ganen con su trabajo, como lo hicimos tu padre y yo». Al otro lado de la línea, solo hubo silencio. Un silencio atónito, pesado, el sonido de un mundo de expectativas y derechos adquiridos que se derrumbaba. Era la primera vez en su vida que mi no era absoluto. La reacción de Gabriela no se hizo esperar. Como mi hijo no logró su cometido, ella pasó al ataque directo. Mi teléfono comenzó a vibrar con una andanada de mensajes de texto, cada uno más venenoso que el anterior. Me llamó egoísta,
tacaña, vieja amargada. Me acusó de querer arruinar deliberadamente el cumpleaños de mi propia nieta por un capricho. «Disfrutas viéndonos sufrir», escribió en uno de los mensajes. «Nunca me quisiste. Siempre has estado celosa de mí y de la felicidad de tu hijo». Era una táctica de tierra quemada, un intento desesperado por herirme tan profundamente que yo cediera solo para detener el dolor. Leí cada palabra sintiendo una mezcla de asco y una extraña liberación. El monstruo finalmente había salido de las sombras, y su fealdad confirmaba que mi decisión era la correcta. Unos días después, se presentaron en mi casa sin avisar, usando a la pequeña Isabela como un escudo humano. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Gabriela no me dirigía la palabra, pero su hostilidad era un ente palpable en la habitación. En un momento dado, con una dulzura completamente falsa, se agachó junto a su hija y le dijo en voz alta, para que yo la oyera claramente: «Isabela, mi amor, ve y dile a la abuela que si ella no nos ayuda a pagar tu fiesta, tendrás la celebración más triste de todas tus amigas. Quizás ni siquiera podamos comprarte un pastel». Sentí cómo la sangre se me helaba en las venas. Estaba usando a mi nieta, a su propia hija, como un arma de extorsión emocional, envenenando su inocencia para conseguir sus fines. Ignoré por completo a Gabriela, como si no existiera. Me arrodillé frente a Isabela, tomé sus manitas entre las mías y la miré directamente a sus ojos inocentes. «Escúchame, mi vida», le dije con toda la ternura de la que fui capaz. «Tu fiesta de cumpleaños será absolutamente maravillosa. ¿Sabes por qué? Porque estaremos juntos y te cantaremos con todo nuestro amor. Y el amor, mi pequeña, es mucho más grande y más importante que todos los vestidos y pasteles caros del mundo. Tu abuela te ama muchísimo, y eso es lo único que importa». Isabela sonrió, pero detrás de mí escuché el bufido de desprecio de Gabriela. La batalla se había trasladado a un nuevo y peligroso territorio: el corazón de mi nieta. La presión financiera sobre ellos comenzó a hacerse evidente. En una llamada que tuve con mi hijo para coordinar una cita médica, se le escapó un comentario sobre el coche. Mencionó que estaban atrasados en el pago de la letra de ese mes, el mismo coche cuya entrada yo había pagado como un regalo hacía 2 años. «No sé cómo haremos, mamá, con los gastos de la fiesta y ahora esto», dejó la frase flotando en el aire, una invitación abierta a que yo me sintiera culpable y ofreciera mi ayuda. La manipulación se estaba volviendo más sofisticada, pasando de los caprichos y lujos a las supuestas necesidades básicas. Querían hacerme creer que mis acciones estaban llevando a mi familia al borde del desastre financiero, que su irresponsabilidad era, de alguna manera, mi culpa. El golpe más bajo, sin embargo, llegó en un escenario público. Estaba en el supermercado del barrio cuando me encontré con una de las amigas de Gabriela, una mujer tan superficial como ella. Se me acercó con una expresión de falsa compasión en el rostro. «Beatriz, querida, ¿cómo estás?», dijo en un tono demasiado alto. «Gabriela me ha contado. Qué pena que estés pasando por estos problemas de salud. Me dijo que a veces te olvidas de las cosas, que por eso ya no puedes ayudarles con los gastos como antes. Pobrecita, la edad no perdona». Me quedé paralizada en medio del pasillo de las verduras, con el corazón martilleándome en el pecho. No solo me estaban exprimiendo, ahora estaban destruyendo mi reputación, pintándome como una anciana senil para justificar su codicia ante su círculo social. La humillación era total. Esa mentira fue el punto de inflexión definitivo. Una cosa era el abuso financiero privado, pero otra muy distinta era la difamación pública. Al llegar a casa, la rabia que sentí era una energía pura, un fuego que quemaba cualquier rastro de duda o vacilación que pudiera quedar en mí. Ya no se trataba solo de dinero o de respeto. Se trataba de mi identidad, de mi sanidad mental, del legado de mi nombre. Gabriela había cruzado una línea de la que no había retorno. Esa tarde, con una determinación helada, me dirigí al armario donde guardaba la caja fuerte de mi esposo. Aún no la abrí, pero la toqué. Sentí su frío metal. Era una promesa. La promesa de que la verdad, mi verdad, saldría a la luz.
y que lo haría de una forma que ellos jamás olvidarían. Como si supieran que habían ido demasiado lejos, cambiaron de estrategia. Unos días después, Esteban vino a visitarme solo. Trajo consigo mis pasteles, favoritos de la panadería del centro, un gesto que no había tenido en años. Se sentó a la mesa de mi cocina, con una expresión de profunda preocupación. Me preguntó por mi salud, si estaba comiendo bien, si me sentía sola. Y entonces, con una delicadeza estudiada, lanzó su propuesta. «Mamá, he estado pensando. Quizás toda esta presión del dinero te está afectando. Eres una mujer mayor. ¿No crees que sería más fácil para ti si yo te ayudara a administrar tus cuentas? Podría encargarme de los pagos, de las inversiones. Así tú solo te dedicarías a descansar». El ofrecimiento me heló la sangre. Ya no querían mi dinero. Querían el control total. Lo miré fijamente a los ojos. Esos ojos que eran una réplica de los de su padre, pero que carecían de su firmeza. Dejé que el silencio se alargara, observando cómo su falsa preocupación se desvanecía, dejando al descubierto su nerviosismo. «Estoy perfectamente, Esteban. De hecho, me siento más lúcida que nunca en los últimos años», respondí, con una calma glacial que lo sorprendió. «Y sé perfectamente cómo administrar el dinero que tu padre y yo ganamos con el sudor de nuestra frente. Créeme, hijo, lo sé administrar mucho mejor de lo que tú y tu esposa podrían imaginar». Mi tono no admitía discusión. Se quedó sin palabras, recogió las migajas de su estrategia fallida y se fue de mi casa, por primera vez, consciente de que se enfrentaba a una mujer a la que ya no reconocía. La respuesta de Gabriela a este nuevo bloqueo fue un acto de desafío puro y absoluto. A sabiendas de que no podían permitírselo, reservó para la fiesta de Isabela el salón de eventos más lujoso y caro de la ciudad. Era una apuesta arriesgada y un mensaje claro. Estaba convencida de que, al final, yo cedería, que no podría soportar la idea de ver a mi nieta humillada por una fiesta cancelada y que en el último minuto firmaría el cheque. Empezó a decir a otros familiares y amigos que estaba preparando una fiesta histórica para su hija, una gran sorpresa, que era posible gracias a la inmensa generosidad de la abuela. Estaba tejiendo una red a mi alrededor, una trampa pública diseñada para que, si no pagaba, la villana de la historia fuera yo. La desesperación de mi hijo alcanzó niveles críticos. Me llamó una noche, con la voz quebrada. Me confesó que Gabriela, sin consultarle, había utilizado todos sus ahorros de emergencia, el dinero que tenían para una verdadera crisis, para pagar el depósito no reembolsable del salón. «Mamá, tienes que ayudarnos, te lo ruego, solo esta vez, te lo juro por lo que más quieras», suplicaba al borde de las lágrimas. «Si no pagamos el resto, no solo perderemos el depósito, quedaremos en ridículo con todo el mundo. Gabriela, no sé de lo que sería capaz. Por favor, mamá, sácanos de esto», suplicaba por una solución a un problema que ellos mismos habían creado, esperando que mi amor de madre fuera, una vez más, su red de seguridad financiera. Cuando vio que mis negativas eran firmes, recurrieron al último y más cruel de los argumentos. En su siguiente visita, me plantearon un escenario desolador. «Hemos estado mirando apartamentos, mamá», dijo Gabriela con un dramatismo digno de una actriz. «Sin tu ayuda, tendremos que mudarnos de este barrio. Iremos a un lugar más pequeño, menos seguro. No sé cómo afectará esto a la educación de Isabela, a sus amistades. Es una pena que tenga que pagar las consecuencias de la situación». La amenaza era inequívoca y monstruosa. Estaban dispuestos a usar el futuro y el bienestar de su propia hija como moneda de cambio. Si yo no les daba el dinero, mi nieta sufriría, y la responsabilidad moral de ese sufrimiento recaería, según ellos, enteramente sobre mis hombros. Esa amenaza fue la gota que colmó el vaso. En ese momento, cualquier vestigio de afecto o compasión que pudiera sentir por ellos se evaporó. Me di cuenta de que no había límites para su egoísmo, de que eran capaces de sacrificar emocionalmente a una niña inocente con tal de mantener su estilo de vida. Vi con una claridad aterradora que mi dinero no era un apoyo, sino una droga que alimentaba su irresponsabilidad y su crueldad. El conflicto había llegado a su punto más oscuro. Mi plan
que había nacido como un acto de autodefensa, se transformó en un acto de justicia necesaria. Tenía que detenerlos, no solo para salvarme a mí, sino también para proteger a Isabela de la toxicidad de sus propios padres. La línea final estaba trazada. El punto de ruptura no fue un estallido. No hubo gritos ni lágrimas. Fue un silencio. Ocurrió en el preciso instante en que Gabriela terminó su amenaza, dejando flotando en el aire la imagen de mi nieta sufriendo por mi culpa. La miré. Luego miré a mi hijo, que asentía levemente, respaldando la cruel manipulación de su esposa. Y en ese momento, algo dentro de mí, un hilo fino y tenso que me había mantenido conectada a la esperanza de su amor, simplemente se rompió. No hizo ruido. Fue un quiebre limpio, definitivo. El dolor agudo que me había acompañado durante años se desvaneció, reemplazado por una calma gélida, una lucidez aterradora. Ya no veía a mi hijo y a la madre de mi nieta. Veía a dos extraños, a dos adversarios sentados en el sofá que mi esposo y yo habíamos comprado con tanta ilusión. Dejé de mendigar amor en mi corazón. La súplica había terminado. Mi reacción externa fue cuidadosamente calculada. El primer movimiento en una partida que acababa de empezar en mi mente. Bajé la mirada, suspiré con un cansancio que no era del todo fingido, y me froté las sienes. «Tienen razón», dije con una voz queda, casi un susurro. «Es por Isabela. Déjenme pensarlo. Es una cantidad muy grande de dinero, como saben. Necesito tiempo para ver cómo puedo mover las cosas». Fue la respuesta que querían oír. Vi un destello de triunfo en los ojos de Gabriela y una ola de alivio en el rostro de mi hijo. Creyeron que su última y más vil táctica había funcionado, que la vieja y blanda Beatriz estaba a punto de capitular como siempre. Se levantaron satisfechos y se fueron, dejándome sola en mi casa, sin sospechar que no me habían dejado derrotada, sino que me habían dado exactamente lo que necesitaba: tiempo y espacio para armar mi contraataque. En cuanto la puerta de entrada se cerró, la quietud en mi interior se expandió por toda la casa. No me derrumbé, no lloré. Caminé lentamente por la sala, mis dedos rozando el lomo de los libros en la estantería, la superficie de madera pulida de la mesa. Miré las fotografías en las paredes. Esteban y yo el día de nuestra boda, nuestro hijo en su primera bicicleta, Isabela recién nacida. Antes, estas imágenes me traían una punzada de nostalgia y tristeza por lo que se había perdido. Pero esa tarde las miré con una nueva perspectiva. Ya no eran recordatorios de mi fracaso en mantener a la familia unida. Eran reliquias de un pasado que ya no existía. Mi casa dejó de ser un santuario de la memoria para convertirse en mi cuartel general. Ya no luchaba por recuperar su afecto, luchaba por reclamar mi vida. La dolorosa verdad se asentó en mi alma, no como un peso, sino como una base sólida sobre la cual reconstruir. El hijo que yo había criado con tanto amor, el niño risueño de las fotografías, ya no existía. Había sido reemplazado por este hombre débil, una sombra controlada por la ambición de su esposa. La familia feliz que yo anhelaba era una ilusión que me había costado demasiado cara. Aceptar esta realidad fue extrañamente liberador. El duelo por la familia que creí tener terminó en ese instante, y con él, mi rol de víctima. Ya no estaba encadenada por la esperanza. Era una mujer libre, una mujer con un propósito muy claro, y el amor incondicional que una vez sentí por ellos se había transmutado en una determinación de acero para proteger el legado de mi esposo y mi propia dignidad. Esa misma noche, después de una cena ligera que comí sin sentir el sabor, me dirigí a mi dormitorio. Caminé directamente hacia el armario, mi propósito guiando cada paso. Mis manos no temblaban cuando aparté las cajas y saqué la pesada caja fuerte de metal. La deposité sobre la cama, su superficie fría y oscura, contrastando con el edredón de flores que mi madre me había cosido. Me quedé mirándola un largo rato, sintiendo la presencia de mi Esteban en la habitación. No había miedo en mi corazón, ni siquiera ansiedad. Había una profunda sensación de certeza, como si toda mi vida me hubiera estado preparando para este preciso momento. La llave, que había llevado colgada al cuello como un simple recuerdo, ahora se sentía como el arma que estaba a punto de empuñar.
El sonido del cerrojo al girar fue nítido, un clic metálico que resonó en el silencio de la noche, como el comienzo de un nuevo capítulo. Levanté la pesada tapa y el olor a papel viejo y a recuerdos guardados llenó el aire. Dentro, todo estaba perfectamente ordenado, tal como lo habría hecho mi Esteban. Un fajo de documentos sujetos con una cinta y, encima de todo, un sobresellado. Mi nombre, Beatriz, estaba escrito en él con su caligrafía fuerte y familiar. Ver su letra después de tantos años fue como recibir un abrazo desde el más allá. Una ola de amor y gratitud me recorrió. No era la tristeza debilitante del luto, sino una inyección de fuerza. Él seguía cuidándome, incluso después de haberse ido. Su amor era mi verdadero tesoro. Con dedos reverentes, abrí la carta. Sus palabras fluyeron hacia mí, una mezcla de amor profundo, consejos prácticos y duras verdades. Me explicó la existencia de la cuenta de inversión, detalló la suma, una cantidad que me dejó sin aliento, y confesó sus temores sobre Gabriela, confirmando todo lo que mi instinto me había estado gritando. Leer sus pensamientos fue como tener una conversación con él, como si estuviera sentado a mi lado, dándome el permiso que yo no me había atrevido a darme a mí misma. La carta concluía con una instrucción clara y directa. Mi valiente Beatriz, no dejes que te arrebaten la tranquilidad que tanto nos costó construir. Llama a Morales. Es un hombre de honor y mi mejor amigo. Confía en él. Es hora de que te defiendas. Doblé la carta con cuidado, la guardé junto a mi corazón y tomé el fajo de documentos. Después de revisarlos y comprender la magnitud de la fortaleza que mi esposo me había legado, no hubo un segundo de vacilación. Fui al salón, tomé la vieja agenda de teléfonos de Esteban y busqué el número del bufete del señor Morales. Mi pulso era firme mientras marcaba los dígitos en el teléfono. Con cada tono de llamada, sentía cómo el control de mi vida regresaba a mis manos. Ya no era la víctima pasiva de las circunstancias. Era una mujer con un plan, con recursos y con un aliado poderoso a punto de ser activado. El plan silencioso se había puesto en marcha. La justicia, mi justicia, había comenzado su lento pero inexorable camino. La oficina del señor Morales era como él, sobria, elegante y con un aire de vieja escuela. Era un hombre de unos 70 años, con el cabello blanco y unos ojos increíblemente astutos, detrás de unas gafas de montura fina. Me recibió con una calidez que me desarmó, como si fuéramos viejos amigos. Le conté todo, absolutamente todo, desde los inicios de la relación con Gabriela hasta la última amenaza usando a mi nieta. No omití mi propia debilidad, mi miedo a la soledad que me había llevado a permitir el abuso. Él escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, su expresión endureciéndose a cada nueva revelación. Cuando terminé se quedó en silencio por un momento, y luego dijo: «Beatriz, Esteban era mi mejor amigo, y me hizo prometerle que si usted alguna vez cruzaba esa puerta, yo la protegería como si fuera mi propia hermana». Su esposo era un hombre brillante. Lo preparó todo para este día. El señor Morales abrió un archivador y me mostró una copia de los documentos que yo tenía en la caja fuerte. Me explicó con una paciencia infinita los detalles de la cuenta de inversión, una suma que superaba con creces mis más locas imaginaciones. Pero luego fue más allá. El dinero está seguro, Beatriz, pero su tranquilidad no lo estará mientras ellos puedan presionarla. Por eso, vamos a dar un paso más. Vamos a constituir un fideicomiso. Pondremos todos sus bienes, la casa, los ahorros, la cuenta de inversión, dentro de esta figura legal. A partir de ese momento, usted será la beneficiaria, pero yo seré el administrador. Legalmente, usted ya no será la dueña directa, por lo que no podrá acceder a grandes sumas sin mi aprobación. Será su escudo perfecto. No podrán obligarla a darles algo que, técnicamente, ya no puede disponer a su antojo. Al salir de aquel despacho, sentí como si me hubieran quitado un peso de encima que llevaba cargando durante años. El sol en la calle parecía brillar más. Los colores de la ciudad eran más vivos. Por primera vez desde que mi Esteban murió, no me sentía sola ni desamparada. Tenía un plan, un aliado formidable y un arsenal de herramientas
legales a mi disposición. La Beatriz temerosa que había entrado en esa oficina se había quedado atrás. La que salió era una mujer con un propósito renovado, una estratega que por fin conocía el valor de sus piezas en el tablero. Esa sensación de poder, de control sobre mi propio destino, fue mi primera gran victoria. Una victoria interna, silenciosa, pero la más importante de todas, porque me devolvió la confianza en mí misma. Los días siguientes estuvieron llenos de una actividad que me revitalizó. Hubo llamadas, firmas, reuniones con el señor Morales. Cada documento que firmaba para constituir el fideicomiso era como poner un ladrillo más en la muralla que estaba construyendo a mi alrededor. Me sumergí en el proceso, aprendiendo términos legales, entendiendo cómo funcionaba mi nueva estructura financiera. Mi mente, que durante años había estado ocupada por la preocupación y la tristeza, ahora estaba enfocada, afilada. Dejé de esperar con ansiedad las llamadas de mi hijo. De mi hecho, cuando el teléfono sonaba, sentía una oleada de calma. Ya no era la presa que esperaba el ataque del depredador. Era la cazadora, esperando pacientemente en su puesto a que la presa entrara en la trampa. La llamada desesperada no tardó en llegar. Faltaba un día para que venciera el plazo final del pago del lujoso salón de fiestas. La voz de Esteban estaba cargada de pánico. «Mamá, por el amor de Dios, es mañana. El pago final. La gente del salón no deja de llamar. ¿Lo has pensado ya? ¿Nos vas a ayudar?» Gabriela está al borde de un ataque de nervios. Escuché su súplica y, por primera vez, no sentí ni una pizca de culpa, solo una fría resolución. Era el momento de revelar la primera pieza de mi estrategia. El momento de mostrarles que el tablero de juego había cambiado para siempre y que las reglas ahora las ponía yo. Respiré hondo y recité la frase que el señor Morales y yo habíamos preparado. Mi voz sonó tranquila, casi empresarial. «Esteban, lamento que estén pasando por esto. Precisamente, he estado muy ocupada estas semanas poniendo mis finanzas en orden. Siguiendo el consejo de mi asesor financiero, he decidido colocar todos mis activos en un fideicomiso para asegurar mi vejez y mi tranquilidad». Hice una pausa para que asimilara el golpe. «Eso significa que ya no tengo control directo sobre grandes sumas de dinero. Todo está administrado por un tercero. Cualquier gasto extraordinario, como comprenderás, debe ser justificado y aprobado por un comité legal. Y me temo que una fiesta, por muy importante que sea, no califica como una emergencia». El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Pude escuchar una exhalación temblorosa de Esteban, el sonido de la incredulidad total, y de fondo, como un trueno lejano, escuché la voz de Gabriela gritando. «¿Qué? ¿Qué está diciendo?» Mi hijo apenas pudo balbucear. Pero mamá, no puedes hacernos esto». «No te lo estoy haciendo a ti, hijo», respondí con suavidad, pero con firmeza. «Me lo estoy haciendo a mí. Estoy cuidando de mí misma, como tu padre hubiera querido». Colgué el teléfono. La primera bomba había sido lanzada. Sabía que las consecuencias serían inmediatas y estaba lista para enfrentarlas. El banco de la abuela no solo estaba cerrado, ahora era una fortaleza legal impenetrable. La primera consecuencia fue una dulce melodía para mis oídos. Al día siguiente, me enteré por una prima lejana que Gabriela, humillada y furiosa, había tenido que cancelar el salón de eventos. Perdieron el depósito completo, una suma considerable que, según supe después, provenía de sus ahorros de emergencia. La noticia de la cancelación se extendió como la pólvora por su círculo de amistades. La fiesta del año se había convertido en el fiasco del año. La humillación social para Gabriela fue devastadora. Su castillo de apariencias, construido con mi dinero y su arrogancia, había sufrido su primera gran grieta. Fue una pequeña victoria, pero su sabor era inmenso. Era la prueba de que mi plan estaba funcionando. ¿Verdad que a veces la vida nos pone en situaciones donde parece que no hay salida? A mí me pasó, pero encontré una puerta donde solo veía muros. Si estás pasando por algo difícil y esta historia te da un poco de esperanza, suscríbete y acompáñame. Juntos somos más fuertes. La furia de Gabriela no tardó en manifestarse. Me llamó. Su voz era un siseo de víbora. «¡Me las vas a pagar, vieja estúpida!».
gritó sin preámbulos. «Arruinaste la fiesta de mi hija. Arruinaste mi reputación. Pues bien, te quedarás sola. No volverás a ver a Isabela en tu vida. ¿Quieres jugar a ser importante con tu dinero? Pues disfruta de tu dinero sola, en esa casa miserable. Si no hay dinero, no hay abuela». La amenaza era su última carta, la más cruel que le quedaba por jugar. Pero lo que ella no sabía era que yo ya había anticipado ese movimiento y tenía mi contraataque preparado, gracias a la sabiduría del señor Morales. En lugar de asustarme, su amenaza me dio la oportunidad de asestar el segundo golpe. Dejé que terminara de gritar, y cuando hizo una pausa para respirar, respondí con la misma calma glacial de la vez anterior. «Gabriela, entiendo que estés molesta, pero te sugiero que midas bien tus próximos pasos. El derecho que tiene una abuela de ver a su nieta está protegido por la ley en este país. Si tú me impides el contacto con Isabela, mi abogado, el señor Morales, estoy segura de que has oído hablar de él, iniciará de inmediato las acciones legales pertinentes para establecer un régimen de visitas formal, supervisado por un juez. ¿De verdad quieres que un tribunal examine tu vida, tus finanzas y tu comportamiento?» El efecto fue inmediato. La furia de Gabriela se convirtió en un balbuceo incoherente. La palabra «abogado» y la perspectiva de un juicio público la aterrorizaron. Sabía que un juez no vería con buenos ojos a una madre que intenta usar a su hija como moneda de cambio. Soltó un par de insultos más, pero sin la convicción de antes, y colgó abruptamente. La victoria fue total. 2 días después, un Esteban sombrío y derrotado tocó a mi puerta. Venía con Isabela. No se quedó mucho tiempo, pero no importaba. Había ganado. No solo había protegido mi patrimonio, sino que había asegurado mi relación con mi nieta bajo mis propios términos, no los de ellos. La balanza de poder se había inclinado, decisiva e irreversiblemente, a mi favor. El día del cumpleaños de Isabela llegó, y el escenario del enfrentamiento final no fue el lujoso salón que Gabriela había soñado, sino el humilde jardín de mi casa. Contra todo pronóstico, y para su absoluto disgusto, me ofrecí a organizar la fiesta. Una celebración sencilla, pero llena de corazón. Horneé el pastel yo misma, un bizcocho de chocolate como le gusta a mi nieta. Colgué guirnaldas de colores entre los árboles, llené el patio de globos y preparé juegos tradicionales. Invité a los vecinos, a sus amiguitos del barrio y a los pocos familiares que no formaban parte del séquito de aduladores de Gabriela. El ambiente era de una alegría genuina, de risas infantiles y conversaciones animadas. Esteban y Gabriela estaban allí, por supuesto, pero se sentían como extraños en su propia fiesta. Sus rostros eran máscaras de resentimiento en medio de la celebración. Gabriela era un espectáculo en sí misma. Se había vestido como para una gala, con un vestido ajustado y tacones altos que se hundían en el césped, completamente fuera de lugar. Su sonrisa era una línea tensa y forzada, y sus ojos lanzaban dagas a cada rincón de mi modesto jardín. No podía soportar ver a su hija tan feliz con tan poco. Cada risa de Isabela, cada aplauso por un juego ganado, parecía ser una ofensa personal para ella, un recordatorio de su derrota. Su frustración era una olla a presión, y yo sabía que era solo cuestión de tiempo, antes de que la tapa saltara por los aires. Estaba buscando una excusa, una chispa que le permitiera incendiar la paz que tanto me había costado construir para mi nieta en su día especial. La chispa llegó de la mano de mi prima Marta, una mujer sensata y sin pelos en la lengua. Al ver a Isabela soplar las velas en su pastel casero, rodeada de amigos que la querían de verdad, Marta comentó en voz alta: «Ay, Beatriz, qué fiesta tan bonita y tan auténtica. Mucho mejor que esos eventos exagerados donde nadie se divierte de verdad. Al final, el amor es lo que cuenta». El comentario era inocente, pero para Gabriela fue como si le hubieran arrojado un guante en la cara. Fue el golpe definitivo a su ego herido. Su máscara de cortesía se hizo añicos, y el veneno que había estado conteniendo finalmente encontró una vía de escape. El momento que yo había estado anticipando, y para el cual me había preparado, había llegado. Con una voz estridente que silenció las conversaciones a su alrededor, Gabriela espetó, mirando a mi prima pero apuntándome a mí: «¡Claro!
El amor es lo que cuenta cuando no tienes nada más que ofrecer. Todas las cabezas se giraron hacia ella. Algunos de nosotros nos preocupamos por darles a nuestros hijos lo mejor, no una fiestucha de barrio, en un patio lleno de mosquitos. Su voz goteaba desprecio. Pero para dar lo mejor, se necesita el apoyo de la familia. Un apoyo que a nosotros se nos ha negado por el egoísmo y la tacañería de otros. La acusación quedó suspendida en el aire, cruda y brutal, diseñada para humillarme frente a todos los presentes. El jardín, antes lleno de risas, se sumió en un silencio, incómodo y tenso. Mi hijo Esteban, pálido como el papel, intentó detenerla. «Gabriela, por favor, no es el momento ni el lugar», susurró, tirando de su brazo. Pero ella se soltó con un gesto violento. «No, Esteban, estoy harta de fingir. Estoy harta de que tu madre se salga con la suya y quede como una santa». Estaba completamente fuera de control, alimentada por meses de frustración y por la humillación pública que sentía. Quería arrastrarme con ella al fango, obligarme a reaccionar, a perder la compostura. Quería que la batalla final se librara en sus términos, con gritos, acusaciones y drama. Pero yo no iba a darle esa satisfacción. La calma era mi arma más poderosa y estaba a punto de usarla. Dejé con suavidad el cuchillo con el que estaba cortando el pastel. Me limpié las manos en mi delantal y la miré directamente. No había ira en mi mirada, solo una profunda y serena lástima. «Gabriela». Mi voz sonó clara y firme, sin un atisbo de temblor, capturando la atención de todos. «Dices que no tienen mi apoyo. Mi apoyo pagó la carrera de arquitecto de mi hijo. Mi apoyo pagó la entrada de la casa en la que viven y la de los 2 coches que tienen en el garaje. Mi apoyo pagó sus vacaciones, sus deudas y sus caprichos durante más de 10 años. Pero el apoyo, querida, es un acto de amor, no una obligación. Y la generosidad tiene un límite, especialmente cuando se confunde con un derecho». Mi voz se elevó, asegurándome de que nadie se perdiera una sola palabra. «Hablas de egoísmo. ¿Quieres que hablemos de egoísmo? Mi egoísmo nació el día que te escuché por teléfono, gritándole a mi hijo que yo era una vieja tacaña y que mi único propósito en la vida era ser su cajero automático. Ese día, el día que descubrí que para ti no era una madre, sino una cuenta bancaria, decidí que era hora de proteger el patrimonio que mi esposo y yo construimos, levantándonos a las 3 de la mañana durante 40 años. Decidí protegerme de ti. El jadeo colectivo de los invitados fue casi audible. La verdad, cruda y directa, había sido servida. Y entonces lancé el golpe de gracia, la revelación que había guardado para este preciso momento. Y parece que no fui la única que vio tu verdadera naturaleza. Mi esposo, un hombre mucho más sabio que yo, te conoció desde el principio. Y antes de morir, para protegerme de tu codicia, vendió una propiedad y depositó todo el dinero, una auténtica fortuna, en un fideicomiso secreto del que ustedes no sabían nada. Un fondo creado para asegurar que yo tuviera una vejez digna, libre de parásitos. Ese es el dinero que me permite vivir en paz, el que me permite celebrar a mi nieta con un pastel casero y amor de verdad, no con lujos comprados para impresionar a gente que no te importa. La explosión de esa verdad en medio de la fiesta fue devastadora. El rostro de Gabriela pasó por una gama de colores, desde el blanco de la conmoción hasta el rojo púrpura de la más absoluta humillación. Buscó con la mirada a mi hijo, buscando un aliado, pero Esteban solo podía mirar al suelo, el peso de su cobardía y su complicidad aplastándolo por completo. Los susurros recorrieron el jardín. Las miradas de los invitados ya no eran de curiosidad, sino de abierto desdén hacia ella. La trampa pública que había tendido para mí se había cerrado de golpe sobre ella misma, con una fuerza implacable. Su intento de destrucción se había convertido en su propia aniquilación social. Finalmente me giré hacia mi hijo. Mi voz, ahora, era suave, teñida de una profunda tristeza. «Y a ti, Esteban, te di todo lo que una madre puede dar. Te di una educación, oportunidades, un amor sin límites, pero fallé en algo fundamental. No te enseñé a ser un hombre valiente. No te enseñé a defender a tu madre ni a tu propia dignidad. Esa
dije, haciendo una pausa. Es una lección que, a partir de ahora, tendrás que aprender solo. Dicho esto, di por terminada la conversación. Me volví hacia los niños que miraban la escena sin comprender, y con la sonrisa más radiante que pude encontrar, levanté el plato con la primera porción de tarta. Bueno, se nos enfría el pastel de la cumpleañera. ¿Quién quiere un trozo? Cuando la última revelación quedó suspendida en el aire de mi jardín, el silencio fue seguido por una implosión. Gabriela, con el rostro descompuesto por una mezcla de rabia y humillación que jamás olvidaré, no dijo una palabra más. Agarró a Isabela bruscamente del brazo. Le lanzó a Esteban una mirada asesina que significaba «nos vamos», y salió de mi casa casi corriendo, arrastrando a mi hijo y a mi nieta con ella. Su huida fue su confesión. Una vez que su coche arrancó con un chirrido de neumáticos, un murmullo de apoyo se levantó entre los invitados que quedaban. Mi prima Marta me abrazó con fuerza y me dijo al oído: «Ya era hora, Beatriz. Hacía falta ponerla en su sitio. Estamos muy orgullosos de ti». En ese momento, rodeada de afecto genuino, sentí una oleada de liberación tan inmensa y pura que fue como volver a nacer. La historia de lo ocurrido en la fiesta se extendió por sus círculos sociales con la velocidad y la destructividad de un incendio forestal. La humillación pública de Gabriela fue total. Sus amigas, aquellas que admiraban su estilo de vida y disfrutaban de su falsa generosidad, le dieron la espalda. Nadie quiere estar cerca del fracaso, y menos aún de la codicia expuesta de forma tan vergonzosa. De la noche a la mañana, se convirtieron en parias sociales. Las invitaciones a eventos se detuvieron. Las llamadas dejaron de ser respondidas. Para Gabriela, cuya identidad entera se basaba en la percepción que los demás tenían de ella, esta muerte social fue un castigo mucho más doloroso que cualquier dificultad económica. Le habían arrebatado su escenario y su público, dejándola sola con su propia y amarga realidad. Sin el flujo constante de mi dinero, su castillo de naipes financieros se derrumbó con una rapidez espectacular. Las deudas que habían acumulado para mantener su fachada se volvieron insostenibles. Se vieron obligados a vender el coche de lujo de Gabriela y poco después el de Esteban. Finalmente tuvieron que hacer lo que tanto habían temido y con lo que me habían amenazado. Vendieron su espacioso apartamento en el barrio de moda y se mudaron a uno mucho más pequeño, de alquiler, en una zona modesta de la ciudad. Su vida se redujo drásticamente a lo que sus salarios realmente podían permitirse. La ironía era dolorosa y justa. Para poder sobrevivir, tuvieron que empezar a vivir la vida de sacrificio y austeridad que tanto habían despreciado en mí. Como era de esperar, la presión económica y el ostracismo social hicieron estallar su matrimonio. La relación, construida sobre la base de la ambición material y no del afecto sincero, no pudo soportar la tensión. Gabriela culpaba a Esteban por su debilidad, por no haber sabido manejarme mejor. Lo acusaba de haberle arruinado la vida. Esteban, por su parte, finalmente liberado de la niebla de su pasividad, comenzó a ver a Gabriela por lo que era, una mujer egoísta cuya codicia insaciable los había llevado a la ruina. Las discusiones se volvieron constantes y amargas. El resentimiento mutuo envenenó cada rincón de su nuevo y pequeño apartamento, convirtiendo su hogar en un campo de batalla del que ambos eran prisioneros. Mientras ellos descendían a su infierno autoimpuesto, yo comencé mi ascenso a una vida que nunca creí posible. Con la sabia administración del señor Morales, mi dinero dejó de ser una fuente de angustia para convertirse en una herramienta de alegría y libertad. Remodelé mi casa, no con lujos, sino con la comodidad y la belleza que siempre había deseado. Cambié los viejos electrodomésticos, pinté las paredes de colores cálidos y convertí una de las habitaciones en un pequeño taller de costura. Y empecé a viajar. Primero, viajes cortos a pueblos cercanos. Luego un crucero por el Mediterráneo que siempre había sido mi sueño. Descubrí que el mundo era mucho más grande que mi pequeño jardín y que la mejor compañía para explorarlo era, a menudo, la mía. Pero la transformación más profunda fue interna. Aquel miedo paralizante a la soledad que había gobernado mi vida se desvaneció por completo. Descubrí que disfrutaba de mi propia compañía, de mis pensamientos, de mi silencio.
Aprendí que la dignidad es un muro que te protege del desprecio ajeno y que el autorrespeto es el único amor que nadie puede quitarte. Empecé a participar en actividades en el centro comunitario del barrio. Hice nuevas amigas, mujeres de mi edad con historias y risas que compartir, y encontré un nuevo propósito para mi dinero: ayudar. Financié becas para jóvenes sin recursos y doné a un refugio de animales. La alegría de dar sin esperar nada a cambio, por pura generosidad, me sanó el alma de una manera que nunca imaginé. Pasaron casi 6 meses de silencio absoluto por parte de mi hijo. Una tarde, sin embargo, llamó a mi puerta. Estaba solo. Su aspecto me impresionó. Había perdido peso, tenía ojeras y su ropa, antes impecable, se veía gastada. Pero en sus ojos había algo que no veía desde que era un niño. Una claridad honesta. No vino a pedir nada. Vino a disculparse. Se sentó en la misma cocina, donde tantas veces había sido cómplice silencioso de las exigencias de su esposa, y lloró. Lloró por su cobardía, por el dolor que me había causado, por el mal hijo que había sido. No hubo excusas. No culpó a Gabriela. Asumió toda su responsabilidad. Y no me pidió dinero. Solo me pidió, con la voz rota, mi perdón. Como madre, mi corazón siempre tendrá un lugar para mi hijo. Lo perdoné, pero el perdón no significaba volver al pasado. La reconciliación se construyó sobre unas bases completamente nuevas, sobre unas condiciones inquebrantables de respeto y honestidad. Restablecimos nuestra relación, pero con límites claros. Él y mi nieta Isabela me visitan regularmente. Pasamos tiempo de calidad juntos, un tiempo que ya no está manchado por transacciones financieras. Con Gabriela la relación es cordial, pero distante y formal, limitada a los asuntos que conciernen a Isabela. Mi hijo está aprendiendo por el camino difícil a ser el hombre que su padre siempre quiso que fuera. Nuestra familia no es perfecta, pero ahora, al menos, es real. Al mirar hacia atrás, a todo el dolor y la humillación que sufrí, ya no siento amargura. Siento una inmensa gratitud por la lección que la vida me obligó a aprender. Comprendí que la verdadera pobreza no se mide por la cantidad de dinero que se tiene en el banco, sino por la ausencia de gratitud en el corazón. Mi hijo y mi nuera, a pesar de sus ropas de marca y sus cenas en restaurantes caros, eran las personas más pobres que he conocido. Estaban empobrecidos de espíritu, ciegos a los sacrificios que habían cimentado su comodidad, e incapaces de valorar el amor que se les ofrecía gratuitamente. Su mayor pérdida no fue mi dinero, sino la oportunidad de conocer la riqueza de una familia unida por el respeto y el agradecimiento mutuo. Y esa es una bancarrota del alma de la que es muy difícil recuperarse. Aprendí también que nuestra dignidad no es una joya que otros nos regalan y que pueden arrebatarnos a su antojo. Es una fortaleza que debemos construir nosotros mismos, ladrillo a ladrillo, y defender con valentía. Durante demasiados años permití que las murallas de mi propia dignidad se derrumbaran, cambiando piedras por migajas de afecto, por la ilusión de una compañía que no era real. Creía que ceder era una forma de amar, cuando en realidad era una forma de abandonarme a mí misma. El día que decidí levantarme y decir «basta», el día que reclamé mi derecho a ser tratada con respeto, fue el primer día de mi verdadera vida. La dignidad no es orgullo, es el sano reconocimiento de nuestro propio valor, y es el suelo fértil sobre el que puede florecer una vejez feliz y serena. Esta historia me enseñó la lección más dura sobre el amor y el sacrificio, el amor verdadero, el que nutre y construye, no exige que te anules a ti mismo. El sacrificio de los padres es un regalo, un impulso para que los hijos construyan sus propias vidas, no un fondo fiduciario que puedan saquear a su antojo. Damos a nuestros hijos raíces para que tengan una base sólida y alas para que vuelen alto, pero no estamos obligados a ser el viento bajo sus alas para siempre, especialmente si se niegan a aprender a volar por sí mismos. El amor debe ser un puente de 2 vías, donde el esfuerzo es correspondido con gratitud y el cuidado con respeto. Un amor que solo exige y nunca da a cambio no es amor, es parasitismo. A través de mi experiencia me gustaría hablarles a todos aquellos que puedan sentirse como yo me sentí, invisibles, utilizados, dados por sentado.
especialmente a las personas mayores, a las madres y a los padres que lo han dado todo. No esperen a que una humillación los despierte. No permitan que el miedo a la soledad los convierta en prisioneros de las exigencias de otros. Tienen derecho a proteger lo que han ganado, a disfrutar de su tranquilidad y a ser valorados por quienes son, no por lo que pueden dar. Pongan límites. Digan no cuando sea necesario. Su valor no reside en su utilidad, sino en su existencia. El mayor regalo que pueden darse a sí mismos es el respeto propio. Al final, mi historia no es un relato de venganza, sino de renacimiento. Al perder la familia que creía necesitar desesperadamente, me encontré a mí misma, a la mujer fuerte y capaz que siempre había vivido en mi interior. Descubrí que la verdadera riqueza no estaba en la cuenta secreta que mi esposo me dejó, sino en la fortaleza que hallé en mi alma para defender mi dignidad. Ese es un tesoro que nadie puede devaluar, un patrimonio que no se puede gastar. Y hoy, vivo cada día desde ese lugar de plenitud, sabiendo que el amor más importante, el que te sostiene en las peores tormentas, es el que sientes por ti mismo. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, compártela. Quizás pueda darle fuerzas a alguien que lo necesite. Tu apoyo significa el mundo para mí.